Podemos ordenar, primeramente tenemos que ver en nuestras vidas en qué etapa de mi vida yo estoy para poder organizarme mejor y para poder servirle mejor a Dios y para poder crecer. Porque muchas veces, ¿qué sucede? Si tú no sabes en qué etapa de tu vida tú estás espiritualmente, no sabes lo que vas a necesitar para tu propia vida espiritualmente. Y como no sabes qué es lo que necesita, ¿qué pasa? Comienzas a creer primeramente, o soy muy mayor, o soy muy joven. Y muchas veces tenemos que evaluar nuestra vida espiritual y ver exactamente dónde estamos. Mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 13, verso 11 al 12. Y dice la palabra: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primeramente tenemos que entender en realidad cómo estoy yo espiritualmente y ser realista. Porque tú sabes lo que pasa, muchas veces no somos realistas en nuestra vida espiritual. Decimos, soy muy espiritual, pero en realidad tus acciones van a determinar si tú eres un hombre o una mujer espiritual, sí o no. ¿A qué me refiero? Te lo voy a poner de esta manera. Me refiero en el aspecto de que tus acciones, cómo tú hablas, cómo tú te comportas, cómo tú le sirves a Dios, va a determinar si tú eres una persona madura en el Señor, sí o no. ¿Y cómo te das cuenta? Primeramente, en tu relación en oración que tú tienes con Dios. Primeramente, ¿cómo? Primeramente, ¿cómo? En la relación, en tu oración con Dios. En otras palabras, tú estás orando. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú estás orando? Porque yo me he dado cuenta que mucha gente lleva años en el camino y conocen la palabra, pero no oran, o no la aplican, o no la viven. Entonces, ¿de qué te sirve conocer la palabra si no tienes una relación con Dios? Pregúntale al que está a tu lado, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste y no desayunaste? Entonces ahí te das cuenta parte de tu madurez. Mira lo que sigue diciendo Lucas capítulo 2 verso 52. Dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En otras palabras, tú tienes que ir creciendo. Pregúntate, y este es algo que muchas veces decimos: yo no crezco porque es culpa de la iglesia, yo no crezco porque es culpa del pastor, yo no crezco porque es culpa de las personas que me rodean, yo no crezco por... Es mentira. Tú no creces porque no quieres crecer. Porque yo no te tengo que decir y ve a orar por un enfermo para que Dios te use orando por un enfermo. No sé si me estás escuchando. Yo no te tengo que decir comparte la palabra para poder compartir la palabra con alguien. Yo no te tengo que decir en realidad tienes que el púlpito para predicar. No, tú tienes mucho tiempo y muchas oportunidades para hablar con las personas de la palabra de Dios y demostrarle del amor de Dios y de la grandeza de Dios. Entonces el crecimiento no te lo da una iglesia. Mire cómo es. Dios le dio el crecimiento a Pablo. En realidad la iglesia de Antioquía se lo dio. No fue la iglesia de Antioquía. Fue su relación. Dice la palabra que él se metió, imagínate, en el desierto en Arabia por varios años. No días, años se metió en el espíritu y estuvo en ayuno, en oración, buscando el rostro, buscando el propósito de Dios, buscando la voluntad de Dios, hasta que Dios le habló y le dio dirección en lo que él tenía que hacer. Es más, a través de ese ayuno, a través de esa oración, ¿qué sucedió? Imagínate que dice la palabra que Dios se le reveló a él y habló cara a cara con él. Ahora, la iglesia primitiva lo estaba deteniendo, sí. Porque usted sabe por qué la iglesia primitiva no quería que Pablo crezca espiritualmente. Porque le tenía temor. Tenían miedo. Porque Pablo en el pasado andaba matando a todos los cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Todas las otras personas tenían temor de quién era Pablo. Entonces, a la misma iglesia primitiva no se le quería acercar. Ananías, Dios le tuvo que hablar a Ananías para que hable con Pablo. En otras palabras, Pablo tenía todas las cosas en contra de él para poder crecer en medio, en este caso, de la iglesia primitiva. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, no hay nada, no hay nadie que te pueda detener. ¿Por qué? Porque Dios es el que te exalta. Dios es el que te levanta.
levanta, Dios es el que te da la fuerza, Dios es el que te abre las puertas, Dios es el que te bendice, Dios es el que te respalda. No sé si me estás escuchando. Por eso que tenemos que crecer, y la manera que vamos a crecer es ordenando nuestra vida delante de la presencia de Dios, con una relación, una intimidad, una conversación con Dios. Porque no es lo mismo simplemente decir, ay Señor, ya tú sabes mis oraciones, ya sabes mis peticiones. No, ¿cuándo fue la última vez que doblaste tu rodilla delante de Él? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste lágrimas delante de Él? Pero lágrimas en realidad porque el Espíritu te está ministrando. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el toque del Espíritu Santo, la presencia de Dios que vino sobre tu vida en una manera que no tenías control ni de ti mismo, ni lo que estabas hablando, ni lo que estabas diciendo? ¿Cuándo fue la última vez que te pasaste toda la noche conectado con el Espíritu, que el Espíritu no te suelta, que cuando tú dices, wow, ya pasaron 2, 3 horas, 4 horas y ni cuenta me di que estaba en oración en la presencia de Dios, ni cuenta ni lo sentí? ¿Cuándo fue la última vez que te perdiste en una adoración, una alabanza delante de Dios, que te olvidaste de todo, que abriste los ojos y dijiste, wow, estoy en el planeta Tierra? Y sentía que estabas en el tercer cielo. En otras palabras, para que tú ordenes tu vida, tienes que comenzar ordenándote espiritualmente. ¿Por qué? Cuando tú no tienes comunicación con Dios y no tienes esa intimidad con Dios, siempre va a venir el desorden a tu vida. No vas a estar en orden. No importa que, ay, es que yo no cometo pecado, es que yo no ando haciendo nada malo. No importa, hay desorden dentro de ti que eventualmente vas a dar fruto. No sé si me estás escuchando. Porque muchas veces, ay, es que yo no hago nada malo. No, espérate. Eso es lo que dice el ateo. Yo no hago nada malo, pero no cree en Dios. Mira lo que, número 2, que tenemos que hacer es planificar nuestro tiempo y nuestras temporadas. Mira lo que dice Proverbios capítulo 12, verso 20. Dice la palabra de la siguiente manera: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Esa palabra en griego, en hebreo, la palabra piensan es la palabra planificar. Entonces, aquí dice, engaño hay en el corazón de los que planifican el mal o están pensando en el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Entonces, número 2, para ordenar mi vida, yo tengo que planificar mi vida. Yo tengo que pensar lo que estoy haciendo. Yo tengo que entender que toda acción mía tiene consecuencia. Y si yo estoy actuando incorrectamente, indebidamente en mis acciones espirituales, van a haber consecuencias malas en mi vida, en las decisiones que estoy tomando. No sé si me estás escuchando. Porque muchas veces pensamos, no, es que Dios entiende mi situación, Dios sabe. O muchas veces decimos, yo se lo dejo en las manos de Dios. No, tú tienes que planificar. ¿Qué tengo que hacer para crecer? ¿Qué tengo que hacer para aprender más? Todos los días tú deberías conocer algo nuevo de parte de Dios. Cuando tú te estancas en conocimiento y en relación con Dios, tú te estancas espiritualmente. ¿Y qué pasa con una agua estancada? Se comienza a podrir. Comienza a coger mal olor, comienza, imagínate, a crear cosas dentro de sí que no son buenas. Pero mientras la corriente esté corriendo, ¿qué pasa? Esa agua siempre va a estar viva. Y mientras tú pares de crecer, de conocer, de planificar, tú te vas a quedar estancado. Tú tienes que planificar qué puedo hacer mejor para el Señor, qué puedo mejorar en mi vida espiritual, qué cambio tengo que hacer, qué tengo que cortar, qué tengo que remover, quiénes son las personas que me están siendo de tropiezo, cuáles son las conversaciones que me están afectando, quiénes son los vicios que me están afectando para no dedicarle tiempo a Dios. Es que yo no fumo, yo no tomo, yo no esto. Pero pasas viendo la televisión 24 horas al día. Pasas en ese Facebook que no te apartas de ese Facebook. Pasas en ese Instagram ahí, pasas con una pereza que no te quieres levantar de tu cama. En otras palabras, aunque no lo mires, pero son cosas que te están deteniendo para poder llegar a tu potencial y al orden que Dios tiene establecido para ti. Nadie alaba, pero bueno, vamos a seguir.
Pero mira cómo lo dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal o planifican el mal. ¿Por qué? Te lo voy a poner de esta manera. ¿Cuántas veces el diablo no te ha engañado diciendo, no te preocupes, haz esto, que nada te va a pasar, que Dios está contigo? Y al final, tienes las consecuencias. Y al final tú dices, wow, pero si yo sabía, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué tú sabías la verdad? Porque el Espíritu Santo te lo estaba diciendo. Eso está mal, eso está mal. Pero ¿qué pasa? Al transcurso del tiempo, tanto callamos la palabra de Dios que nos está hablando el Señor, que ya no lo escuchamos, ahora lo ignoramos completamente. Dios nos habla y lo ignoramos completamente. Eso no es para mí, ese mensaje no es para mí. Dios no me está hablando a mí. Eso es para fulano, eso es para sutano, porque yo llevo mucho tiempo. No. Tú tienes que planificar las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a tus propios pensamientos, no de acuerdo a tus propias opiniones. Entonces tenemos que, para tener orden en la vida, tengo que planificar. Pregúntate y ponte a pensar en esto. ¿Dónde tú vas a estar de aquí a 2 años? De aquí a 5 años. De aquí a 10 años. ¿Dónde tú vas a estar? ¿Cuáles son tus planes? Ponte a pensar, ¿dónde estaba hace 1 año, 2 años, 3 años atrás? ¿Dónde estaba? ¿Estabas aquí espiritualmente y ahora estás aquí? ¿O estás aquí y has subido? ¿O estás en el mismo nivel? Si estás en el mismo nivel o ha bajado, no estás planificando de acuerdo al Espíritu. Porque a mí me dice la palabra que tenemos que ir en gloria tras gloria, tras gloria, tras gloria, tras gloria, tras gloria, tras gloria. ¿Y por qué ha bajado o por qué se ha mantenido? Porque no has planificado. Tú tienes que planificar. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú has planificado en estos días? Mira lo que dice Proverbios 21, verso 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienen a la abundancia, mas todo el que se apresura, escucha, el que se apresura alocadamente, ciertamente va a la pobreza. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo, los que planifican diligentemente ciertamente tendrán siempre abundancia, porque están planificando qué voy a hacer, cómo voy a crecer, cómo puedo mejorar. Ponte a pensar, te has preguntado a ti mismo, ¿cómo yo puedo mejorar espiritualmente? ¿Cómo yo puedo mejorar la manera que le estoy sirviendo a Dios? ¿Cómo yo puedo mejorar como padre, como madre, como pareja? ¿Cómo yo puedo mejorar como hijo? ¿Tú te has pensado eso? ¿Qué pasa? No lo pensamos. Y como no lo pensamos, dice la palabra, mas todo el que se apresura alocadamente, ciertamente, va a la pobreza. Por eso que viene la pobreza espiritual. Por eso que viene la pobreza que no siento nada de parte de Dios. Por eso viene la pobreza que antes hablaba en lengua, ahora ni hablo en lengua. Antes temblaba y lloraba, ahora no siento nada. Antes me sentía feliz en la casa de Dios, ahora hay una pobreza espiritual porque no siento nada cuando vengo a la casa del Señor. Ahora imagínate cómo está la pobreza, que ya muchas veces la misma vergüenza las personas pierden, ya no tienen vergüenza, ya no se sienten mal cometiendo el mismo pecado. Antes si mentía, inmediatamente se sentía mal. Ahora le pueden mentir una y otra vez y no se sienten mal. ¿Por qué? Porque hay una pobreza espiritual, y ahí es cuando tú tienes que entender que tú tienes que ser diligente espiritualmente y buscar las cosas de parte de Dios. ¿Para qué? Para que Dios ponga orden en tu vida. Mira lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y las enseñanzas. Pon atención. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría, desprecian la sabiduría y la enseñanza ¿de quién? De Dios. ¿Cómo la desprecian? Saben lo que es bueno y saben lo que es malo y hacen lo que quieran. Porque es la verdad. Entonces no están planificando. Entonces después dicen, ¿por qué me pasa esto? Porque estás despreciando la sabiduría de Dios. Alguien me dijo, ¿cuál es el mejor? ¿Qué manual puedo leer para mi matrimonio? Lee la Biblia.
Ese es el mejor manual. ¿Qué manual puedo leer para instruir a mis hijos? Lee la palabra de Dios. ¿Qué manual puedo leer para ser exitoso? Lee la Biblia. ¿Qué manual puedo leer yo para poder ser exitoso en todo lo que haga? Lee la palabra de Dios. Es simple. Y por segundo, y aplícalo. Porque ¿qué te sirve conocerte toda la Biblia y no la aplica? No dice la Biblia, tú crees que Dios es uno, bien hace, hasta el diablo cree y tiembla. El diablo conoce la palabra, el diablo se la predica mejor la palabra que cualquier otro predicador. Porque le hace imagínense, se la desglosa, se lo habla, porque conoce los idiomas, el origen del idioma, le conoce historia, le conoce, imagínense, escatología, le conoce esotología, le conoce todo, pero no la vive. Entonces, el principio de la sabiduría, tú quieres planificar, planifica de acuerdo a la palabra. No sé si me estás escuchando. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Josué? Si tú no te apartas de este libro, todo lo que hagas, todito en tu matrimonio, en tus hijos, en tu vida espiritual, en tu empresa, en tu servicio a Dios, todo lo que hagas, ¿vas a hacer qué? Prosperado. Entonces, ¿qué significa eso? Tengo que usar la Biblia para mi guía. Tengo que usar mi Biblia para que me enseñe. Tengo que usar la Biblia para que me instruya. ¿Para qué? Para que todo sea prosperado en lo que yo haga para el Señor. Entonces, si tú no planificas de acuerdo a la palabra, tú estás despreciando el temor de Dios, la sabiduría de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú desprecias la sabiduría de Dios? Dice la palabra, vas a terminar pobre. ¿En qué? Emocionalmente, espiritualmente, en tu mismo valor, vas a perderte el valor y no te vas a dar cuenta del valor que tienes más. Y te vas a decir, wow, ¿por qué yo me siento de esta manera? ¿Por qué me siento aislado? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento que nadie me ama? ¿Por qué me siento? Es porque has despreciado y no has planificado las cosas correctas. Número 3, ya vamos a concluir. Invierte y planta. Hay un ciclo normal de la vida. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces, ¿qué tú estás sembrando espiritualmente? ¿Qué tú estás sembrando para que Dios te bendiga en este momento? ¿Qué tú estás sembrando? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué tú estás sembrando? Dice la palabra, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora, la pregunta es, bienes, pensamos en dinero. Bienes no solamente en el hebreo, no está hablando de dinero, está hablando de lo que tú valorizas. No sé si me estás escuchando. La pregunta es, ¿qué es lo que tú valorizas más? Y dice la Biblia, honra a Dios con lo que tú valorizas. ¿Y qué significa honrar a Dios con lo que tú imagínate, con lo que tú, gloria a Dios santo, a su nombre. Honra a Dios con lo que a ti te ama, lo que a ti te gusta, lo que te agrada a ti. Y cuando dice la Biblia que honremos a Dios con nuestros bienes, en otras palabras, tú tienes que entregarle a Dios tus deseos, lo que tú amas más, lo que tú quieres más. Te voy a dar un ejemplo. Si tú te das cuenta, los grandes hombres de Dios, Dios siempre le pidió lo que ellos amaban más. ¿Qué Dios le dijo a Abraham? Dame a tu único hijo, a quien tú amas. No se lo pidió, sí se lo pidió. No sé si me estás escuchando. Entonces, cuando dice la Biblia, si tú quieres tener orden en tu vida, dale a Dios lo que tú amas más. Dale a Dios tus sentimientos. Dale a Dios, imagínate, tus emociones. Dale a Dios tus opiniones. Dale a Dios tu vida completamente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, te voy a decir esto, Dios va a poner tu vida en orden. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe lo que va a ser de bendición para tu vida. Él sabe lo que te va a bendecir. Él sabe lo que te va a prosperar. Él sabe lo que te va a cambiar. Él sabe lo que te va a hacer crecer. Porque imagínese, si tú no entiendes tu temporada en tu vida espiritual, ¿dónde está? Te lo voy a poner de esta manera. Yo hablo con el niño mío, Josías tiene 9 años. Josías, ¿qué querés desayunar? Galleta. ¿Con qué? Con helado. ¿Algo más? Bueno,
un poquito ahí de whipped cream y un poquito de ahí de strawberry ahí encima. Eso no es desayuno, ese es dessert. O es que usted me preguntó qué quería. Pregúntate, ¿qué cosas tú le estás pidiendo a Dios que tú sabes que no vienen de parte de Dios? ¿Qué son las cosas que tú le estás pidiendo a Dios que sabes que no vienen de parte de Dios? Y después le dices, Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque no estás honrando a Dios con tus bienes. ¿Y qué son tus bienes? Tus propios pensamientos. Por eso que dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. ¿Por qué? Porque cuando tú le das todo eso a Dios, te voy a decir, Dios te va a dar lo que, no solamente lo que te agrada a ti, sino lo que es mejor para ti. Porque cuántas veces tú no has creído que has tomado decisiones que después te has arrepentido. ¿Cuántos han pasado por eso? Levántame la mano. ¿Tú sabes por qué? Porque no le hemos preguntado a Dios, sino que lo hemos querido. Y como le decimos, Señor, sí o sí, y mejor no te pregunto porque me vas a decir que no. Entonces yo voy para adelante en el nombre de Jesús y yo lo voy a hacer. Y después cuando nos damos el trancazo, Señor, ¿qué pasó? No me preguntaste. No me preguntaste, así que sigue para adelante ahí en el nombre de Jesús, imagínate. A su nombre. Voy a leer el último texto y aquí vamos a terminar. Proverbios 20, verso 4. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. El perezoso es el que no invierte en su vida espiritual. El que no ora. El que no ayuda. El que no lee la palabra. Y cuando viene el invierno, que se siente con frío, no es culpa de Dios, sino que el problema es que no va a poder recoger nada porque no ha sembrado nada. ¿Tú quieres que Dios te dé abundancia? Aprenda a sembrar. ¿Cómo? Ora. ¿Cómo? Lee la Biblia. Imagínate que hoy en día hasta la puedes escuchar la Biblia si no quieres leerla. Le dice, Alexa, ponme la Biblia, y ahí te la pone. O Siri, ponme la Biblia, y ahí se lo pone. Y le pregunta, ¿en qué idioma? Inglés, español. O lenguaje actual, y también se lo da. Porque imagínate, en otras palabras, tenemos tanto acceso, pero qué triste que menos leemos, que menos la abrimos, que menos la aplicamos. Y después decimos, Señor, ¿por qué nos pasan las cosas? ¿Por qué? Porque estamos siendo perezosos espiritualmente. Y esto es para que tú te despiertes. Póngase de pie en esta noche. Ahí mismo donde tú estás, te voy a pedir que, si quieres decirle, Señor, ordena mi vida, te voy a pedir que levantes tu mano derecha. Y repite conmigo y dile, Señor, perdóname por mis fallas. Perdóname por mis errores. En esta noche ayúdame, Señor, a ordenar mi vida espiritual. Te entrego mi mente, te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Perdóname por mis fallas. Perdóname por mis errores. Y en esta noche, Padre, te pido en el nombre de Jesús que coja control de mi mente, de mi corazón y de mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, te pido por cada persona